Continuamos, compañeros. ¿En qué nos quedamos? Cierto, estábamos en la Revolución Científica. Entonces, esta Revolución Científica también nace en Europa a finales del Renacimiento. ¿Sí me escuchan? Ok. También esta surge, repito, como fruto de las nuevas ideas en materia de física, astronomía, biología y química. Con ellas se cambia el paradigma también filosófico que produce el movimiento social e intelectual que se conoce como Ilustración, es el que ya vimos. No se tienen fechas exactas de cuándo es que aparece esta revolución científica, pero se toma como punto inicial el año de 1543, lo que les dicté hace rato, cuando Nicolás Copérnico publica su obra sobre los movimientos de los cuerpos celestes. También se tiene como un año de referencia del final, en 1632, cuando Galileo publica sus diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Entre otros científicos, repito también, Galileo y Kepler confirman que el geocentrismo estaba muerto. ¿A qué se refiere? Confirman la teoría de que la Tierra no es el centro del universo ni del sistema solar, sino que es parte y que ésta giraba alrededor de otra estrella más grande llamada Sol. Newton, por su parte, también en el siglo XVIII revoluciona la mecánica y la física. Entonces, con estos aportes científicos, se sentaron las bases de la ciencia contemporánea. El fin de la Edad Moderna no se tiene una fecha como tal en consenso, pero de forma habitual suele fijarse en el año de 1789, cuando se produce la Revolución Francesa, dando paso así al fin del régimen antiguo y al inicio de los estados contemporáneos. Hay historiadores también que marcan el final de la Edad Moderna con la llegada de la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII y su expansión por el mundo en el siglo XIX. Finalmente, en Inglaterra, su edad contemporánea inicia en 1918 tras finalizar la Primera Guerra Mundial. Y de hecho esta es la más acertada o la más aceptada, por varios historiadores. Refieren el final de la Edad Moderna e inicio de la Edad Contemporánea cuando finaliza la Primera Guerra Mundial. Y en resumen, ahí está esa imagen. Podemos tomar esa imagen como resumen de todas y cada una de las características, aportes y avances que tiene la Edad Moderna. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Les voy a dictar otros dos términos. Estos ya tienen más que ver un poco más con la edad contemporánea. La edad contemporánea ya es la que abarca. A ver.
Edad contemporánea. La edad contemporánea entonces comienza con la Revolución Francesa y es la que dura aún hasta nuestros días. Escribimos globalización. Es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo. En el plano económico, político, social y tecnológico. El uso de este término se utiliza desde los años 80, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras. Punto y aparte. Consumismo. Consumismo. Se define como la tendencia inmoderada de adquirir gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Comentario. El consumo entonces se refiere a la acción de utilizar y gastar un producto, un bien o un servicio
para atender las necesidades humanas, pero ese consumo en exceso ya configura el consumismo. Y eso también tiene sus orígenes a partir del capitalismo, en el que se crea una sociedad de libre comercio con la ley de oferta y la demanda. Entonces, repito, la edad contemporánea comienza con en 1789 aproximadamente, con la Revolución Francesa. Es una de las más intensas y que rápidamente ha cambiado el mundo desde los orígenes de la humanidad. ¿Por qué? Porque puede decirse que la contemporaneidad es como el triunfo de muchos procesos que iniciaron desde hace años, desde la antigüedad, desde la Edad Media, desde la caída de los antiguos antiguos reinos, antiguos regímenes, como la monarquía, como el feudalismo. Recordemos que también aquí ya se priorizan los valores democráticos y republicanos, la independencia de los estados, un gobierno democrático, bueno, supuestamente entre comillas, pero ya son las características estas de la edad contemporánea. Un gobierno democrático, un estado en forma, ya hay separación iglesia-estado, ya hay valores como de igualdad, de libertad. Otras características de la edad contemporánea, pues cuáles serían todos los que conocemos hoy actualmente. Ya en la edad contemporánea ya se da también la Segunda Guerra Mundial, el consumismo, la globalización, por eso es que les dicté esos términos. El consumismo, la globalización ya son características muy definidas de esta edad contemporánea. Y con esto prácticamente estaríamos terminando Historia Universal. Es el último tema de Historia Universal para dar paso a, de manera resumida, la historia de México. Vamos a empezar hablando de aquí de México, con la historia de la Constitución mexicana. Escribimos la Constitución es la ley suprema de los mexicanos. Creando los poderes del Estado, marca las responsabilidades que estos deben cumplir
así como los derechos y obligaciones de los ciudadanos del país y de los extranjeros. Bueno, actualmente nuestra Constitución consta de 136 artículos y se divide en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. ¿De qué artículos a qué artículos me comprende la parte dogmática? La parte dogmática me comprende del artículo 1 al artículo 29 de la Constitución, porque es en donde se contemplan todos los derechos humanos de los ciudadanos, todos los derechos humanos y garantías, todos los derechos humanos y garantías de los ciudadanos. Ahí viene, artículo 1. ¿Qué nos dice el artículo 1? ¿Alguien tiene idea? Bueno, habla de que todas las autoridades deben de respetar en el ámbito de sus competencias y garantizar los derechos humanos que reconoce esa Constitución a favor de los ciudadanos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que garantizar la aplicación y el respeto de los derechos humanos reconocidos ahí para todos y cada uno de nosotros. Ahí nos viene en el tercero ya, educación. En el 4 hablamos ya de género también. En el 5, libertad de profesión. En el 6, no recuerdo, creo que la libertad igual de imprenta. En el 7, libertad de opinión. En el 8, petición. Todas las autoridades están obligados a contestar nuestras peticiones, solicitudes, siempre que éstas se realicen de manera respetuosa. El 10, por ejemplo, también libertad de tránsito. El 14, ¿qué nos dice el 14? Nadie puede ser privado de su libertad o de sus posesiones, sino mediante juicio seguido ante autoridad competente en el que se respete las garantías individuales y en el que se lleve a cabo las formalidades esenciales de un procedimiento. Nos marca cómo debe ser el procedimiento, o sea, que nadie puede ser privado de su libertad sino mediante juicio seguido, en el que se respeten las formalidades de procedimiento. Nos habla ahí de la garantía de audiencia. Nadie puede ser condenado si no es escuchado en juicio. Esa es la garantía de audiencia. Tienes la garantía de ser escuchado, de defenderte, de ejercer una defensa adecuada en un juicio, y no puede ser condenado ni juzgado si no se respetaron todas esas formalidades en un procedimiento. 16. Garantía de legalidad. Todos los actos de autoridad deben de estar debidamente fundados y motivados. No me pueden venir aquí a 16. Dice, nadie puede ser molestado en su propiedad, en sus documentos, en lo que sea, si no existe causa que funde y motive la actuación de la autoridad o de quien pretenda molestar, intimidar, pues sí, causar molestia. No pueden causar molestia si no es a través de actos fundados y motivados. Habla de los actos de molestia. El 17, de una justicia pronta y expedita. El 18, no recuerdo bien. 19 y 20 habla sobre los procesos penales igual, libertad igual, garantía también de legalidad.
Y el 21, por ejemplo, también habla de las obligaciones del Ministerio Público. También se debe de respetar. Nadie puede ser, se presume, antes era, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Ahora todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, de la presunción de inocencia. Entonces, todas esas garantías individuales, garantías individuales, derechos humanos, son los que se comprende del 1 al 29. Esa es la parte dogmática. La parte orgánica ya nos habla de la división de poderes. 49 nos dice cómo va a quedar dividido. Los poderes se dividen en legislativo, ejecutivo, judicial. Y ya vienen ahí la división de poderes, las obligaciones, los requisitos para ser presidente, las obligaciones, la administración pública. Esa es la parte orgánica. Eso es lo que ya, por eso se divide la Constitución en dos partes: dogmática, derechos humanos; orgánica, administración pública. ¿Qué más? Los últimos artículos. 136 ya habla de la inviolabilidad de la Constitución. Esta no puede ser, todos los derechos ahí reconocidos no pueden ser reducidos, no se pueden, a la Constitución a lo mejor se le puede agregar, se le puede modificar, pero nunca le vamos a poder quitar. Los derechos contenidos en la Constitución son las garantías mínimas que nosotros tenemos, o sea, es como que lo mínimo. Viene lo de, en el 123 ya el derecho al trabajo, pero allá todo lo dispuesto en la Constitución es lo mínimo, son los derechos mínimos que la autoridad debe respetar y garantizarnos. El 136, repito, habla de la inviolabilidad de la Constitución, en el que, les repito, esta no puede ser reducida, no pueden quitar a lo mejor el derecho reconocido en el artículo 3, que es de la educación. No, pueden modificar, sí, pueden quizá agregar también, pero nunca le van a poder quitar porque ya son los derechos mínimos reconocidos, ¿ok? Y no nada más en la Constitución, también en los tratados internacionales que en materia de derechos humanos estén a la par y también reconozcan a favor de nosotros esos derechos. Ahora, hasta la fecha, la Constitución también ha venido evolucionando. Para temas de examen, si viene una pregunta que cuántas constituciones ha tenido nuestro país, para tema de examen son 5. Sin embargo, para para efectos académicos y de estudio, tenemos más. Tenemos la Constitución de Cádiz, anotamos, en 1812. Tenemos la Constitución de 1814, que es la de Apatzingán. A ver, comento rápidamente antes de seguir. La Constitución de Cádiz 1812, ¿qué establecía? Establecía una monarquía limitada, establecía diputaciones en cada provincia, una igualdad política entre peninsulares y americanos. Eran como que algunas las características más sobresalientes de cada constitución, se las voy a ir leyendo nada más. Constitución de Apatzingán, 1814, declaraba la soberanía popular y establecía órganos estatales. Esta solo fue obedecida en territorios del ejército insurgente. Constitución Federal
así se llamó, esa es la tercera, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1824. Esta establecía ya un Estado federal que concedía autonomía a las provincias. Instituyó también la Cámara de Diputados y de Senadores, así como la Suprema Corte de Justicia, en la Constitución de 1824. Constitución de 1836, conocida como las Siete Leyes. Conocida como las Siete Leyes Constitucionales. Esta limitó el derecho del voto y el ejercicio de cargos públicos, y se creó el Supremo Poder Conservador. En 1847 se denominó Acta Constitutiva y de Reformas. En 1847 se denomina Acta Constitutiva y de Reformas. Se implementa el juicio de amparo como defensa de particulares frente a las autoridades y se establece el voto universal a partir de los 20 años. Constitución de 1857. Constitución de 1857. Establece el federalismo, la república representativa y el derecho al voto a partir de los 18 años. Ya incluye la protección de derechos humanos y también el juicio de amparo. Y finalmente tenemos la Constitución Política, ella es la que conocemos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. O de 1917, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la Carta Magna que rige actualmente el país. Es la primera que protege los derechos sociales, atendiendo a las demandas de la Revolución Mexicana. Está constituida actualmente por 9 títulos. ...136 artículos... y actualmente ha tenido más de 600 reformas. Ya sabemos, si se corta la sesión, nos volvemos a conectar en 10 minutos, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Pero estos van en tus pies, no van ahí. Déjate los pongo. Vente, pasa tus zapatos. Anotamos también. Entonces finalmente tenemos que son 7 constituciones. A lo largo de la historia mexicana, 7 constituciones. Anotamos abajo
Los tratados de Córdoba fueron signados el 24 de agosto de 1821 en la villa de Córdoba, Veracruz, entre el jefe político de la Nueva España, Juan O'Donoghue, y el jefe del ejército trigarante, Agustín de Iturbide. En este documento se ratifican los principios del Plan de Iguala y representó un paso fundamental hacia la consumación de la independencia de México. ¿Hasta aquí alguna pregunta?